Solo por hoy. Solo por hoy. Eso es todo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te la estás pasando? Bienvenida, bienvenido. Solo por hoy. ¡Qué éxito el de nuestro programa de ayer, eh! Muchos comentarios, mucho movimiento en las redes sociales. Y tú pediste más. Pero espérame, ¿cómo que pediste más? ¿Ya viste cuál es la nota? Ahí te va. Today we announced charges against Ghislaine Maxwell for helping Jeffrey Epstein sexually exploit and abuse multiple minor girls from the period of 1994 through 1997. De que llegaron sujetos en un vehículo. El informe preliminar que tenemos es de 24 personas sin vida y 7 lesionados. No vamos nosotros a abandonar al pueblo de Guanajuato, también con la recomendación respetuosa de que se haga una revisión sobre el funcionamiento de los órganos encargados de impartir justicia en Guanajuato. O sea, puedo decirles que la libertad de este señor presunto responsable de los hechos de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa tuvo que ver con un acto de corrupción del juzgado. El regreso de Lozoya va a significar también un acto de justicia, porque se van a esclarecer muchas cosas. Pues hoy es un día especial, cumplimos 2 años de el triunfo que por mandato del pueblo nos otorgó este honroso cargo de presidente de la República. Estamos atravesando un mal momento con el mejor gobierno. Gracias por seguir confiando en mí. Quiero felicitar públicamente una vez más a mi familia Heraldo Televisión porque estos videos son fantásticos. Si te das cuenta, ¿verdad? En unos cuantos segundos tú ya te informaste. Tú eres una persona inteligente. Tú tienes el criterio lo suficientemente amplio como para digerir esto y formarte tu propia opinión. No permitas que otros te digan lo que tienes que pensar. Y sí, tenemos que volver a esto porque 2 años de victoria electoral se dicen fácil, pero han sido 2 años donde ha pasado de todo. Y tú lo pediste. Ahí está, métete a las redes sociales en este momento. Tú pediste más. Así que hablemos un poquito más porque la cosecha de datos sobre estos 2 años nunca se acaba. Empecemos en positivo. Datos positivos a 2 años de gobierno. Toma nota. 15.4% de las importaciones de Estados Unidos son mexicanas. Disminuyó el robo de combustible de 80,000 barriles diarios a solo 3,000. Sí, son cosas que tenemos que festejar. Te guste o no, te caiga bien o te caiga mal. Pero Solo por Hoy es un programa que se distingue por el equilibrio. Ya hablamos de lo bueno, hablemos de lo malo. ¿Qué podemos decir como dato negativo a 2 años de gobierno? Primero, el crecimiento de la deuda pública, 11.3%. No es cualquier cosa, sobre todo porque ya ves que el endeudamiento y entonces, Bueno, y la tasa de inversión privada es de menos 9.8. Menos 9.8. Si te das cuenta de lo que te estoy diciendo. Y así como ayer, te podría hacer un análisis enorme, profundísimo, pero ¿qué tal si hablamos con alguien que le sabe? ¿Qué tal si charlamos con una persona, con una voz autorizada que tiene mucho que decir sobre estos 2 años? Buenas noches, querido Javier Lozano, ¿cómo estás? Mi querido Álvaro, qué gusto saludarte. Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Y qué amable presentación me haces, hombre. Favor que me haces. La pura verdad, Javier. Dinos cuál es tu análisis de estos 2 años de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador. Mira, fue una gran victoria. Arrasaron, inobjetable, legítima, lícita, pues con todo lo que se le pueda decir y agregar. Como victoria electoral,
Ahora bien, como gobierno, Ajá. un auténtico fracaso. Y repito, fracaso. No han dado una en ningún rubro, en ningún sentido, en estos 19 meses. ¿Por qué? Pues porque el tipo no estaba preparado para el cargo, hombre. Una cosa es ser borracho y otra cosa es ser cantinero. Y la verdad es que este cuate es un hombre profundamente ignorante. Es un tipo que no está preparado, que tardó 14 años en acabar la carrera universitaria en la UNAM, reprobó 7 materias, saca su libro de economía moral, dice que ya no creen en el PIB, ¿no? Entonces, digamos, y apenas está dando cuenta qué hay en su administración pública. Oye, ¿cómo que hay una cosa que se llama CONAPRED? ¿Cómo? Oye, ¿cómo es esto que hay otros organismos? Pues, oye, pues ¿a qué se dedicó en la transición larguísima de casi 6 meses que tuvo? No se enteró a qué le entraba. La economía devastada, la salubridad general. Bueno, hoy fue el mayor día de número de contagios de COVID desde que empezó la pandemia. ¿Ya? La inseguridad pública. Ve nada más el caso de Irapuato de ayer. Sí. Nada más el de ayer. Ve esa imagen con la silla vacía. Él solito se mete la pata. O sea, una silla vacía en un informe que creo que ya lleva más informes que resultados, ¿no? Ahí en Palacio Nacional. Es decir, sí es desastroso una política ambiental que apuesta por las energías fósiles en lugar de las energías limpias y renovables. O sea, que me digan un solo logro en algo que estemos mejor que antes, y con eso me callo. Pero la verdad es que no hay nada, Álvaro. Javier, en un ejercicio de equidad, voy a tratar de preguntarte lo mismo que le pregunté anoche a John Ackerman. Dinos, por favor. ¿Entrevistaste a John Ackerman? Así es, y a mí me gusta que el público saque sus propias conclusiones. Dinos, por favor, algo bueno de Andrés Manuel López Obrador. Nada. Fíjate, lo único que le puedo reconocer es su tesón, su tenacidad, ¿no? Su disciplina, porque durante 18 años estuvo jode y jode con llegar a la presidencia y visitó todos los municipios del país y anduvo a pie, a caballo, en camión, en avión, ¿verdad? Eso sí se lo reconozco. Una enorme tenacidad y disciplina. Fuera de eso, me parece un farsante, porque además miente todo el tiempo. No nos dice la verdad. El tipo no da resultados. Entonces, pues no te puedo decir, y por si algo faltara, pues hay su esposa que le hace el favorzote, ¿no? En el aniversario, ¿no? Con sus tweets. Son una chulada. No, de veras, es una desgracia, porque los números de la economía, velo por donde quieras: construcción, inversión fija bruta, exportaciones, importaciones, crecimiento de la economía, tasa de desempleo, lo que quieras, empleos creados, todo va a la baja o al alza, como los homicidios dolosos, como los feminicidios, y todo dice que ya detuvimos esto, que vamos a todo dar. Por el amor de Dios, tiene un incompetente como secretario de Seguridad Pública. ¿Qué sabía de seguridad pública? Lo único que entendía Alfonso Durazo de seguridad era ponerse el cinturón en el coche, el cinturón de seguridad, cabrón. O sea, ¿cómo es posible que ese hombre lo tengan al frente del Gabinete de Seguridad y de la Guardia Nacional? Javier, ¿Andrés Manuel López Obrador es mejor presidente que Enrique Peña Nieto? No, hombre, ¿qué va? Es más, te la voy a poner más fácil para que ya ni siquiera estemos insistiendo sobre el tema. Yo creo que es el peor presidente que hemos tenido en la época moderna de México. Peor. Y digo en época moderna porque es el peor. No, el peor, al que me pongas enfrente de él, es muy superior a este. O sea, quizás Santana en su momento por las cosas que hizo, obviamente Victoriano Huerta y la madre, claro, pero de la época moderna, digamos de Calles, de Lázaro Cárdenas para acá, es lo peor que hemos tenido. Pues no sabe ni dónde está parado. A ver, ¿a qué se reduce su gobierno?
a las infames mañaneras, que ya son un espectáculo verdaderamente de burlesque, ¿no? Con Lord Molecula y toda esa bola de pelados que tienen ahí en la primera fila, y a ir de gira, ¿no? A echar un rollo y a decir mentiras y a entregar dinero de los mexicanos para una política clientelar. Ese es su gobierno. Entonces, la verdad es que los resultados están a la vista. No me hagan caso a mí. O sea, no me hagan caso. Yo voté y apoyé como vocero, te lo recordarás muy bien, Álvaro, a Pepe Mid. ¿Por qué? Pues porque yo sabía de lo que estábamos hablando. Pero este cuate verdaderamente no entiende nada de la administración pública federal, no respeta el Estado de Derecho, no respeta los contrapesos, no respeta los órganos autónomos, no respeta la libertad de expresión, ataca a periodistas todos los días, desvía recursos desde Palacio Nacional para promocionar su imagen y encima se dice guardián del proceso electoral del 2021, como si no existiera el INE. Oye, Javier, si nuestro presidente hoy fuera José Antonio Meade, ¿cómo estaría el país? No habría comparación con lo que estamos viendo ahora. Así te la pongo, sin comparación. ¿Por qué? Porque Pepe Mid es un hombre que entiende la palabra competitividad, productividad, inversión nacional, extranjera, empleo formal, competencia económica, propiedad privada, familia, libertad, integridad, derechos humanos fundamentales, Estado de Derecho. Esa es la diferencia, ¿no? Respetas las instituciones, el federalismo, todo lo que dice la Constitución, que no estamos inventando nada. Y se los dije una y otra vez. Por favor, comparen las trayectorias. ¿Qué cargos públicos había tenido este hombre? Fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, del Distrito Federal entonces, sin tener siquiera derecho a ser candidato, pero por sus caprichos, porque se pasa siempre por el arco del triunfo la ley y la Constitución, ¿sí? Fue jefe de gobierno. Y míralo, siempre con su sonrisita, socarrona. Aunque esté dando una mala noticia, aunque haya 28,500 muertos, con su sonrisita cagante. O sea, no puede ser, Álvaro, por favor. Yo estoy muy preocupado, mi querido Javier, porque veo mucha información flotando en los medios tradicionales, en las redes sociales. No seas malo. Dale un consejo al público de Heraldo Televisión para que sepa cómo interpretar esta información, cómo detectar las fake news, cómo saber lo que sí es de verdad y lo que vale la pena en este contexto. Mira, no hay cómo hacerle caso a las fuentes formales y oficiales, aunque él diga que tiene otros datos. A ver, ¿quién nos da los datos de economía, de tasa de desempleo, de los hogares, de las viviendas? El INEGI. ¿Quién nos da los datos de la pobreza? ¿Sí? De las políticas públicas que están, digamos, emprendidas para combatir la pobreza. Coneval. ¿Quién nos da los datos de la inflación? Banco de México. ¿Quién nos dice cómo están las reservas internacionales? Banco de México. O sea, es decir, no hay que buscarle mucho. Y si el Fondo Monetario Internacional te dice, esto va a caer 10.1%, 10.5%, pues es que de verdad sí vamos a caer 2 dígitos. Y si el presidente dice, yo confío, ¿cómo que confías? ¿Sí? O tengo fe. Pues esto no es una cuestión de fe ni de esperanza. Si vamos a caer 10% u 11% este año, no nos vamos a recuperar el próximo año, por Dios. Y el 1,5 millones de empleos formales que se pierden, más los 12 millones de empleos informales que también se pierdan, no los vamos a recuperar el próximo año. ¿Por qué? Y ni con el Tratado de Libre Comercio. Y encima va de lambiscón con Trump. ¿Sí? ¿Por qué no lo vamos a recuperar? Hablemos pues de eso, porque Javier. no va a haber inversión. Hablemos de eso. ¿Cuál es tu punto de vista de este viaje a Estados Unidos hoy, en este momento tan especial de la historia de nuestro país? Pues mira, a mí este hombre no me representa. Me da de vergüenza como mexicano que vaya de arrastrado. ¿Cómo nos pusimos? Y digo nos pusimos porque yo me sumé al coro en su momento con Peña Nieto cuando trajo a Trump. ¿Sí? Lo pusimos como lazo de cochino, ¿no? Y él mismo, el propio López Obrador, ¿cómo lo criticó? Y dijo, y yo voy a contestar uno a uno de los tweets de Trump, van a ver, a mí me hace lo que las calacas. ¿Qué ha pasado? Es un salamero con Trump. ¿A qué va? En primer lugar,
dijo, es una visita de Estado. No es cierto. Él no entiende la diferencia entre visita de Estado y una visita oficial o de trabajo. No lo entiende porque no entiende nada, hombre, porque no es un jefe de Estado. Que la primera vez que salga del país en su administración sea a Washington para ir a volarle los zapatos a Trump, es una mentada de madre para todos los mexicanos, ¿eh? Después de la xenofobia que tiene, después de cómo maltrata a nuestros paisanos, después cómo los deporta, después de que puso un muro con nuestra propia Guardia Nacional, y de que está en campaña, y el angelito no se digna a sentarse con Joe Biden, que es el otro candidato, ni con los migrantes, o sea, ni siquiera con nuestros paisanos allá. Entonces, es un error garrafal, monumental, pero así le deberá, y así de miedo le tendrá. Nada más que si gana Biden, agárrate, Álvaro, porque vas a ver cómo nos va a ir por andarle haciendo al chiste. Y lo que más coraje me da, que toda la bola de chairos que en su momento le mentaban la madre a Peña Nieto por haber recibido a Trump, ahora dicen, no, qué bueno que tenemos una relación excelente con los Estados Unidos. Esto no es una relación excelente, es de absoluta subordinación. Y ya que estamos analizando estos 2 años de victoria electoral, Andrés Manuel López Obrador todo el tiempo está insistiendo en su combate a la corrupción, en el gran éxito que ha tenido en este asunto. Ya ves tú lo del aeropuerto, ya ves tú muchas otras situaciones. ¿Qué piensas al respecto? A ver, ¿qué pasó con el aeropuerto? ¿Detuvo una obra arbitrariamente? Y a ver, ¿dónde está un detenido? ¿Dónde está un acusado? ¿Dónde está una denuncia por corrupción en el aeropuerto? ¿Dónde? Órale. Y los casos que se le han revelado, ¿sí?, de corrupción en su gobierno, las casas que no declararon, sus secretarios, la secretaria de Gobernación, la Comunicaciones y Transportes, no se diga Bardet, no sé cuántas casas y negocios tiene, el nepotismo de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, con 7 parientes ahí en la nómina, a lo que recientemente le sacaron a Irmeréndez y al entrevistado de ayer, no es posible que se ausente como doctor en Derecho, ignorante, y cuántas tienen más casas. Como dicen, había hace rato un tuit de Eduardo Revilla que decía, tiene más títulos de predial que profesionales, ¿no? O sea, de verdad, ¿y esos casos dónde quedaron? Y a ver, y 8 de cada 10 contratos públicos se dan por adjudicación directa y no por licitación pública. ¿Eso no es corrupción? Y poner una bola de incompetentes en los órganos reguladores solamente por ser leales a Morena, pero sin capacidad ni rigor técnico, ¿eso no es corrupción? A mí que no me venga ya con ese cuento. Ya nadie le cree su combate a la corrupción. Javier, gracias de veras por esta participación, porque necesitábamos más voces, necesitábamos más opiniones en estos 2 años tan importantes para nuestro país. Te mandamos un abrazo enorme y ojalá que pronto, cuando termine la cuarentena, puedas venir de manera presencial. Nos encantaría. Hombre, me va a encantar y te felicito. Qué bueno que estás en este programa. Le das mucho sabor a la fiesta. ¿Sí? Gracias. Y sigue adelante y cuenta siempre conmigo. Gracias, Javier. Lo mejor siempre. Gracias, Álvaro. Javier Lozano, con su análisis de estos 2 años de victoria electoral de nuestro presidente, de Andrés Manuel López Obrador. Insisto, nosotros te ponemos todas las voces, tú sacas las conclusiones, tú, porque tú eres inteligente, porque tú te mereces que te traten con respeto, porque tú te mereces lo mejor. Regresemos a la información porque sí, todavía tenemos cosas que charlar sobre estos 2 años. Datos positivos, vamos. Ganó la presidencia con el 53.19% de las votaciones. Eso es increíble, eso es maravilloso. ¿Y qué me dices de la creación de los programas sociales, pensiones, becas, Insabi? En buena onda, sí, esto es sensacional. ¿Cuántas personas que antes no tenían nada hoy cuentan con un apoyo? ¿Cuántas? Ahora, tú vas a decir, Álvaro, qué barbaridad, tú y tu euforia. Vamos con lo negativo, ¿sí? Datos negativos. A 2 años cayó el índice de paz en 4.3%. Aumentó la tasa de crímenes de la delincuencia organizada. ¡Ojo! Aumentó la tasa de crímenes de la delincuencia organizada en 24.3%. Es gran información, son datos confiables.
Aquí no hay mano negra, aquí no hay truco, meme, chistecito, interpretación, no. Y así como tuvimos a Javier, tengo el gran privilegio de saludar a una mente privilegiada, a un gran analista. Luis Guillermo Hernández, buenas noches, solo por hoy. Álvaro, muy buenas noches. Para mí es un placer estar en tu programa y platicar contigo. Siempre es un privilegio. Mi querido Luis Guillermo, dinos por favor cuál es tu balance de estos 2 años de victoria electoral. Acabamos de charlar con Javier Lozano. Sí, escuchaba ahora pues estridencia, un poco la furia del señor Lozano, y me parece que es una furia muy bien infundada, porque estamos hablando del desplazamiento de toda una casta política que durante los últimos 30 años, Álvaro, saqueó al país y nos saqueó a todos los mexicanos, y que ahora pues están furiosos porque se acabó esa gallina de los huevos de oro que eran nuestros recursos. Y bueno, pues evidentemente lo que estamos viendo pues es precisamente esta confrontación de dos ideas, de dos ideas de país que estaban confrontadas y que hoy pues están en disputa, ¿no? Dinos, insisto, me gusta ser muy equitativo. ¿Andrés Manuel López Obrador es mejor presidente que Enrique Peña Nieto? Sin duda alguna. Mira, en los últimos 24 meses hemos asistido, los mexicanos, Álvaro, a una avalancha de transformaciones jurídicas, constitucionales, legales, sociales, políticas, económicas, realmente sin parangón por lo menos en el último siglo. Y estamos hablando también de una serie de cumplimientos, de una serie de hechos que fueron ofrecidos durante la campaña presidencial y se convirtieron en realidad en apenas 24 meses. Tú lo mencionabas hace unos momentos, el asunto de establecer como un derecho constitucional el bienestar de la ciudadanía, el bienestar, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a pensiones. Es una transformación brutal, que a lo mejor no se puede dimensionar si le das un primer vistazo, Álvaro, pero que significa en realidad una verdadera revolución sin armas, una verdadera revolución sin violencia en un país que estaba acostumbrado al saqueo, al sometimiento, a la aceptación de los cánones, y que hoy está viendo cómo todo se ha revolucionado, todo se ha transformado de una manera impresionantemente pacífica. Ese es un asunto muy importante. Luis Guillermo, yo a todos les pregunto lo mismo. A Javier le pedí algo positivo de AMLO. A ti te pido algo negativo. ¿Qué le criticarías al presidente de México? Sin duda, sin lugar a dudas, la deuda que todavía tiene el presidente López Obrador con los mexicanos es la deuda de la justicia con todos esos personajes que saquearon, que ensangrentaron, que violentaron a este hermosísimo país en total impunidad. Todavía nos debe el encarcelamiento de Enrique Peña Nieto, el encarcelamiento de Felipe Calderón, el encarcelamiento de toda esa pandilla de políticos corruptos, de políticos feroces, voraces, que saquearon, que nos dejaron sin minas, sin playas, sin derechos sociales, sin derechos a la salud, sin educación pública, que utilizaron al país como su caja chica, que usaron los recursos para su propio beneficio y nos despojaron, Álvaro, de todo, prácticamente de todo, incluso de la seguridad, incluso de la posibilidad de vivir en paz en nuestra propia casa. Y esa es una deuda que seguramente el presidente López Obrador tendrá que saldar muy pronto, porque no podemos avanzar hacia un futuro mejor, hacia un futuro democrático, hacia un futuro justo, sin hacer cuentas, sin ajustar los saldos pendientes con toda esa gente que por supuesto le debe a México muchísimas explicaciones.
¿Tú crees que algún día veremos a Peña Nieto tras las rejas, a Felipe Calderón, así como me lo estoy imaginando? No sé, no puedo jugar al adivino. Me gustaría creer que sí. Me gustaría creer que Felipe Calderón será el primer expresidente mexicano enjuiciado por delitos de narcotráfico, por vinculación con el narcotráfico, por haber ensangrentado a México. Me gustaría pensar que Enrique Peña Nieto será el primer expresidente enjuiciado por corrupción, por un sexenio en el que se robaron hasta la esperanza por cualquier mínima justicia, pero no sé, no soy adivino. Sin embargo, lo que sí creo, Álvaro, lo que sí creo es que se están dando pasos en esa dirección. Y me parece que la sociedad, nosotros, los mexicanos, tenemos que exigir y empujar hacia ese espacio. Tenemos que exigir y empujar que se salden las cuentas con el pasado de corrupción y de sangre que envenenaron a este hermosísimo país. Mi querido Luis Guillermo, ¿tú sí crees entonces que AMLO está haciendo un combate efectivo contra la corrupción? Yo creo que se ha empezado con un primer paso, que es establecer en las leyes, en la Constitución y en las leyes, algunos de los elementos que permitirían saldar ese pasado. Se elevó a delito grave la corrupción, la evasión fiscal, el robo de combustibles, los delitos electorales. Eso, simplemente que esté ya en las leyes, es un primer paso. Es simplemente un avanzar en algo que durante muchas décadas estuvo completamente muerto, completamente parado. Quizá, quizá lo que nos haga falta será un golpe espectacular. Lo que nos haga falta es ver alguno de los grandes corruptos líderes sindicalistas o alguno de los grandes corruptos empresarios que facilitaron tráfico de influencias, que facilitaron el narcotráfico. Quizá lo que nos haga falta es ver más empresas como las que hemos visto en las últimas semanas, pues pagando los impuestos que nunca pagaron. Pero quizá, Álvaro, este país no esté todavía preparado para ese tipo de golpes. Vamos a pensar en esto. Las fuerzas que se oponen al gobierno de López Obrador son todavía muy poderosas, son económicamente muy poderosas. Y a propósito de esto, yo quisiera que le explicaras al público cómo le puede hacer para tomar buenas decisiones. Y es que vivimos una guerra, infodemia, ya sabes tú que si te metes ahorita a Twitter vas a encontrar un montón de barbaridades que quién sabe dónde salieron. ¿Cuál sería tu recomendación en este sentido? Yo creo que lo que nos toca a la sociedad, Álvaro, lo que le toca a la gente que amablemente nos ve en tu programa a través de Aldo TV, es hacer conciencia de que no podemos volver al escenario previo al 1 de julio de 2018, cuando dejábamos que ellos hicieran y deshacieran a su antojo, cuando no nos importaba lo político, cuando no nos importaban los asuntos públicos, cuando dejábamos que esas cosas las decidieran ellos sin darnos cuenta de que nosotros éramos los afectados. Ellos bailaban y disfrutaban de la fiesta y nosotros las pagábamos. Nosotros pagábamos el costo de esos dispendios. Lo que nos toca hoy es ser una sociedad crítica, una sociedad consciente, una sociedad muy bien informada, profundamente informada, porque debemos evitar, ojo con esto Álvaro, debemos evitar que nos vuelvan a ver la cara. Debemos evitar que nos vuelvan a saquear, que nos vuelvan a robar y que vuelvan a hacer de nosotros un pueblo humillado y arrodillado. Sería imperdonable repetir la historia, mi querido Luis Guillermo. Y para seguir con este asunto del equilibrio, yo quisiera conocer tu punto de vista sobre el viaje de nuestro presidente a Estados Unidos. Creo que ese es un asunto, escuchaba hace unos momentos a Javier Lozano hablar de un error y a mí me parece exactamente lo contrario. Sin duda, una de las mayores sorpresas que me ha dado este sexenio, Álvaro, es la relación tan estrecha que ha logrado construir el presidente López Obrador con el principal enemigo de México, que es Donald Trump. Ha logrado obtener de Donald Trump muchas ventajas que en un escenario distinto no las habríamos esperado. Y me parece, y lo digo con toda honestidad, me parece que este viaje de López Obrador va a ser un parteaguas no solo en la relación de México con Estados Unidos, sino también en la posibilidad de que México
tenga mayores beneficios de los que hasta ahora ha obtenido de su relación con nuestro poderosísimo vecino del norte. Me parece, estoy casi seguro, que López Obrador va a terminar enamorando, embelezando a Donald Trump y le va a arrancar muchísimas cosas que hasta este momento no ha obtenido. Estoy verdaderamente sorprendido, Álvaro. No me lo esperaba, ¿eh? Luis Guillermo, me encanta charlar contigo. Ojalá que cuando termine la cuarentena puedas venir físicamente solo por hoy, porque de veras, podemos estar toda la noche. Gracias por este privilegio. Te mando un abrazo enorme. Para mí es el privilegio, Álvaro, y contigo a donde sea, ya sabes. Gracias. Buenas noches. Gracias. Luis Guillermo Hernández, una mente privilegiada. Lo digo en serio. Ya presentamos el punto de vista de Javier Lozano. Ya presentamos el de Luis Guillermo. ¿Con cuál te quedas tú en casa? ¿Tendrías que quedarte necesariamente con uno? ¿Por qué nada más con uno? ¿Tú qué propondrías? ¿Tienes una opinión distinta, una tercera visión? Insisto, esto es para ti. Tú aquí eres el inteligente. Tú aquí eres el que vale. ¿Y qué tal si comenzamos un poquito de fiesta, no? Toma nota. Amigas y amigos, los saludamos Marisol Gacé y Pepe Gordo. Acompáñenos a la nueva etapa de la Hora Nacional. Haremos un viaje por las entrañas creativas de nuestro maravilloso México. Vivimos tiempos de mucho aprendizaje en los que necesitamos información para afrontar la pandemia que vive nuestro planeta. Microcuentos, Radionovelas, sabores, ciencia, música, entrevistas y todo el universo que cabe en la radio y más allá. Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Soy feliz, inmensamente feliz, porque te saludo con mucho amor. Adorado Pepe Gordon, ¿cómo estás? Muy bien, querido Álvaro. De verdad me da mucho gusto estar contigo. Pepe, tú tienes el privilegio de ser uno de los conductores de la Hora Nacional. ¡Qué padre! ¡Cuéntanos! Bueno, lo que pasa es que junto con mi querida Marisol Gacé, se planteó la posibilidad de hacer un proyecto en el que siempre apostamos por algo que creo que es necesario hoy como nunca, ¿no? La creación del nosotros. La creación del nosotros, que es tan difícil en estos momentos. Tú bien lo estabas diciendo cuando estabas planteando, hay una versión de las cosas, hay otra versión de las cosas. ¿Por qué no podemos ver el drama que tenemos enfrente con mucho más inteligencia y con mucho más apertura? Y creo que eso es lo que siempre nos ha planteado, por un lado, la inteligencia de la literatura, de la dramaturgia, y por otro lado, la sensibilidad y el pensamiento crítico de la ciencia. Y en este contexto es precisamente que estamos creando un formato de la Hora Nacional, en donde lo que se trata de destacar es precisamente las voces más creativas, dar voces a zonas que han estado invisibilizadas en nuestro país, en un espacio que verdaderamente puede ser interesantísimo para generar nosotros que es tan importante hoy en día, ¿no? Te voy a decir la verdad. Yo soy mega fan de esta versión de la Hora Nacional. Creo que es una gran idea juntarte a ti, un súper divulgador de la ciencia, con Marisol, que es una de las mejores cabareteras de México. Y tienen una cantidad de invitados y de un nivel tremendo. Y lo mismo hablan de diversidad sexual con una valentía admirable, que se meten al cerebro, y si no es con Eugenia León, y si no con la Mega Bizcocho, y si no con Natalia Lafourcade. ¡Qué padre! ¿Cómo fue que consiguieron esto si la Hora Nacional era súper aburrida? Bueno, de lo que se trata, fíjate que para mí siempre el reto no es el espacio o el medio, sino qué contenido podemos generar en ese medio. Y a mí me parece que es un espacio fantástico, un lugar en donde podamos de alguna manera estar unidos, sintiendo el pulso, el ritmo de nuestro arte, de nuestra ciencia, de nuestra cultura, y haciendo verdaderamente un esfuerzo por comunicarnos, no desde el nivel superficial en el que solemos comunicarnos, pero también desde un nivel en donde podemos encontrarnos con el humor. Yo siempre he creído en la sonrisa de la inteligencia, ¿no? Tú lo sabes muy bien, que esa es una de las apuestas con las que hemos planteado siempre nuestros proyectos. Y la verdad, cuando vimos que se podía dar esta posibilidad, ha sido muy interesante ver la reacción del público
porque fíjate que lo que me parece triste es pensar que el denominador común con el que se tiene que pensar al público es quitándole la idea de que hay una gran inteligencia en el ojo que te mira. Yo ahí sigo profundamente a Antonio Machado, que decía que el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Quiere decir que ahí hay una gran sensibilidad, hay una gran inteligencia, y si podemos hablar de esa manera, comunicarnos con humor, comunicarnos con creatividad, creo que podemos impulsar precisamente esto que se debe de construir como nunca, que es el nosotros. De verdad que ahí sigo la lección profunda que nos dio Carlos Monsiváis, que frente a las crisis precisamente planteaba, podría ser la crisis de un temblor, nos planteaba no sin nosotros, ¿no? Bien dicho. Pepe, han cambiado los hábitos y costumbres de las audiencias. Antes la hora nacional era domingo 10 de la noche, todo México obligado, pero ahora gracias a la tecnología tengo entendido que incluso están en YouTube, podcast. Platícale a la gente, tienes un minuto para invitarla a vivir la nueva hora nacional, esta nueva hora nacional que a mí me tiene enloquecido. Ay, no, bueno, te agradezco muchísimo. Bueno, pues es todos los domingos a las 10 de la noche junto con Marisol Gacé, estamos de alguna manera tocando los sueños de la tribu, explorando nuestros sueños, nuestras pesadillas, pero también nuestras posibilidades y la circulación de ideas, de inteligencia y creatividad. Fíjate que para mí, como nunca, la radio es una soledad acompañada. Y entonces los invitamos precisamente a encontrarnos en esa soledad acompañada que es la radio. Si tú te puedes reír a solas en un coche mientras estás oyendo la radio, quiere decir que no estás solo. Y yo debo de insistir en esto. También están en YouTube, también están en... Búsquenle ahí, ya saben ustedes cómo en la computadora, en el celular, porque vale mucho la pena. Pepe Gordon, queridísimo, te mando un abrazo apretado. Te felicito por formar parte de este proyecto, porque son las cosas que justo hoy, cuando muchos estamos sufriendo por la cuarentena, por la crisis económica, nos llenan de inspiración, nos llenan de luz. Felicidades a todo el equipo. Besos a Marisol. Hasta siempre. Muchísimo. Y ven pronto. Sí, claro que sí, mi querido Álvaro. Es un gusto estar contigo, tú lo sabes. Felicidades. Gracias. Yo no sé si tú lo sepas, pero es un privilegio poder hablar de radio, también en televisión. Y cuando se trata de esta radio, pues más. Ahora, después del corte, prepárate, porque enigmas, misterios, pues solo por hoy. ¿A ti te gustan los enigmas, los misterios, los fantasmas, los extraterrestres, los aparecidos, las brujas? Uy, pues te tengo una recomendación buenérrima. En el canal History es Inexplicable. Una serie de un nivel tan alto que su conductor es William Shatner. Sí, el original Capitán Kirk de Viaje a las Estrellas. Y este señor, además de que es chistosísimo, se involucra con todo lo que hace de una manera gloriosa. ¿Me creerías si te dijera que cuando publiqué mi crítica en español, me respondió en Twitter y me respondió unas cosas, bueno, delirantes? Búscalas porque creo que no hizo bien la traducción, ¿verdad? Pero no importa, el programa vale mucho la pena, el programa es distinto, el programa tiene un nivel de producción altísimo y yo creo que es una apuesta muy válida por parte de History para equilibrar toda esta parte seria con esta que, sin dejar de ser seria, es mucho más entretenida, mucho más espectacular. ¿Quieres nota? Esto es un programa periodístico, nota te voy a dar. ¿Y cuál es esta? Pues que le ha ido también a Inexplicable, que acaba de estrenarse la temporada 2. Sí, date cuenta de lo que te estoy diciendo, History te va a encantar. ¿Tú sabes qué va a pasar mañana? No, ¿verdad? No te preocupes, solo por hoy. Familia Heraldo Televisión, ¡ay, los amo! ¡Bye!